Con alma y cuerpo, creciendo juntos en el amor. Con Judith Valera, Miguel del Pozo y equipo. Muy buenas noches a todos los que sintonizáis Radio María en estos momentos. Estamos a jueves 30 de octubre y son las 9 de la noche. Buenas noches, familia. Muy buenas noches. Somos Judith Valera y Miguel del Pozo. Gracias por hacernos sitio en el coche, en la cocina o en la sala de estar. Estamos a las puertas del Día de Todos los Santos. Y bueno, qué decir, la santidad no es para extraterrestres, sino que es para amar en serio, en lo de cada día. Por eso hoy miramos la sexualidad con esa luz. No como una lista de técnicas, sino como el idioma del amor que se aprende, se cuida. Matrimonios jóvenes, novios y a todos los que llegáis con este sueño, este rato es para vosotros. Si hoy os habéis cruzado sin miraros o si estáis de celebración, igualmente quedaos. Queremos poner palabras sencillas a algo que es muy grande. Con alma y cuerpo. Since you know me, I wasn't lonely, so but that's the only a little wiser now from what you show me. I feel again, feel again. Y antes de comenzar este programa, nos ponemos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida, confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. ¿Y de qué va a tratar el programa de hoy? Pues hoy responderemos en cristiano y con todas las letras qué es la sexualidad. Y en la primera sección, la casa por el tejado, vamos a mostraros dos escenas cotidianas y desde ahí, desde esa base humana y de fe, vamos a hablar. Y veremos cómo la Iglesia responde a estas escenas cotidianas, a estos interrogantes que nos van surgiendo. A continuación, pues en nuestra sección 2, Matrimonios Forofos, nuestro querido Fran Juárez y Claudia Requena nos presentarán cómo el camino neocatecumenal ayuda a los matrimonios y cómo pueden vivir este sacramento desde esa realidad. Y bueno, terminaremos con nuestra novedosa sección Noche para dos, en la que por eso os invitamos a quedaros hasta el final, porque os aconsejaremos algunas cosillas para encender pues la ternura que tantas veces se nos enfría. Te leemos y te escuchamos en el correo electrónico conalmaycuerpo@radiomaria.es y también podéis encontrarnos en Instagram y en Facebook buscando Con Alma y Cuerpo. Estamos deseando escucharos, que nos contéis vuestras experiencias y las dudas que tengáis. Porque es para nosotros importante escucharos y leeros, ya que sois vosotros los que hacéis que este programa funcione. Comenzamos. Bueno, como recordaréis, el programa anterior hicimos una presentación de cómo íbamos a organizarnos, quiénes iban a colaborar con nosotros, y ya hoy damos este pistoletazo de salida al programa con nuestra primera sección,
como ya os detallamos en la vez anterior, la casa por el tejado. Bien, pues bueno, casi todo me vas a dar la razón, porque a casi todo nos pasa igual. Sabemos el sexo del bebé hacia el 4.º mes por la ecografía. El médico nos dice si es niña o es niño y bueno, la familia llena de alegría. Pero está claro que ese día no se fabrica nada nuevo. Vamos, el bebé no se hace niño o niña por el baby shower. Lo que vemos en la pantalla simplemente nos confirma algo que ya estaba originándose desde el principio. Sencillamente, lo que hace la ecografía es que nos permite ver lo que ya es el bebé. Desde la concepción hay un sello que nos diferencia, XX o XY, que orienta el desarrollo. Vamos, esto es pura biología, ¿no, Judy? Está claro y a la vez no nos reduce porque somos cuerpo y alma. El cuerpo expresa a la persona. No es un objeto que llevo encima, es parte de mi yo. Claro, porque la sexualidad afecta a todo el conjunto de la persona, en toda su unidad, no solo a los órganos. Toca lo que son los afectos, los vínculos, la libertad o incluso el proyecto de vida. San Juan Pablo II lo resume de forma muy bonita, de una manera muy preciosa, cuando dice que el cuerpo tiene un lenguaje. Porque la verdad habla de don, de acogida, de comunión. Y está claro que esto nos muestra que ya nacemos siendo hombre o mujer, pese a todo lo que nos quieran engañar. Y bueno, me acordaba también de una anécdota muy graciosa. El otro día en casa, nuestro hijo Miguel, que es el tercero, y ha nacido pues entre mujeres, como quien dice, ¿no? Aparecía pues con mis tacones y con un carrito de sus hermanas. Y iba corriendo por el pasillo que parecía eso un rally de coches. Se pegó tal tortazo en la pared que todos nos reímos. ¿Te acuerdas, Miguel? Menuda pasarela de salón. Y fíjate, en ese momento me di cuenta, dije, qué gran diferencia. Pese a que sus hermanitas pues también habían tenido ese carrito, se habían puesto mis tacones, qué forma tan diferente de hacer las cosas, porque ellas siempre como tan delicadas, cogiendo a ese bebé, pues hasta ahora ninguna me había estampado el carrito de esa manera, ¿no? Incluso algo que llamó la atención fue que nuestra hija mayor, Carmen, enseguida le vio y le dijo, así con la más pura inocencia. ¿Recuerda, Miguel, qué es lo que le dijo? Creo que le dijo algo así como: Miguel, tú eres un niño, ponte los zapatos de papá. Pero bueno, lo dijo así de forma muy natural, ¿no, Judy? Efectivamente. Y es que aquí pues aparece algo que es evidente y educativo. Claro, aunque un niño se ponga unos tacones o empuje un carrito, no se convierte en niña. Y hasta la forma en cómo lo hace, se nota las tendencias distintas que tienen los niños y las niñas. El modo de moverse, de jugar, de resolver las cosas. Como nos dice la psicología, los varones pues tienden más a la acción rápida, son más brutos, tienden más a lo visoespacial, tienen también mucho que ver con la testosterona. Y las mujeres pues tienen más ese instinto maternal, aunque cada una dentro de lo que somos diferentes sí que nos coincidimos, ¿no? en estas características. Y al final eso, aunque cada persona es única, la diferencia existe y conviene educarla con ternura. Porque para la Iglesia diferente no es desigual. La diferencia está hecha para el encuentro y para, ¿cómo decirlo? Para el don recíproco, para darse el uno al otro, no para la competencia. Muy bien, y a raíz de estas dos anécdotas que contábamos así un poco de manera espontánea, nos surgen preguntas un poco más serias, ¿no? Y es decir, ¿la sexualidad es algo que podemos modelar a nuestro placer? ¿O es una realidad que ya nos viene dada por Dios? Podemos elegir nuestra biología, podemos elegir ser un hombre, una mujer, nuestra psicología. Pues señores, yo creo que esta es la catequesis que el mundo nos quiere dar, pero en realidad es una mentira y nos está haciendo mucho daño. Y creo que cada vez es más patente, ¿no? Lo podemos ver en los datos, en tantísimas experiencias, tantísimas noticias que nos quieren ocultar, pero están ahí, ¿no? ¿Cuántos niños ya desde pequeños que están medicándose para inhibir? Pues porque hace falta, fijaros en esta realidad, no hace falta un medicamento, algo químico, algo artificial para poder modelar algo que ya es natural, algo que es innato, como nuestra fisionomía, incluso nuestra psicología, ¿no? Un hombre, por mucho que
que piense o que quiera hacerse mujer no puede hacerlo si no es con ayuda, ¿no? De fármacos, de operaciones. Y al final también ahí dentro hay muchos temas de ideología, y yo veo también mucha infelicidad por querer luchar en vez de aceptarte como eres, quererte como eres. Bueno, yo es que creo que esto genera una crisis tremenda de identidad en cada individuo, ¿no? Sobre todo en los jóvenes hoy día, porque bueno, quizás nuestros padres, incluso nosotros, pues no hemos crecido con eso tan arraigado, ¿no? Pero yo veo las generaciones que vienen detrás nuestra y veo que hay mucha confusión. Si ya nosotros lo hemos podido vivir en cierto modo en nuestra adolescencia, veo que el hecho de que una persona no tenga claro su sexualidad hace que esa persona sea muy vulnerable. Que aparte de muy vulnerable, que sea muy fácil de manipular, porque al final vive a la corriente de lo que el mundo le ofrece, ¿no? El que no tiene claro ciertas cosas en la vida, por supuesto la sexualidad, es muy moldeable. Y por eso es muy importante que sepamos qué es la sexualidad. Es importante, a lo mejor antes no hacía falta porque era algo que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tenían mucho más claro, ¿no? Pero a día de hoy, en las circunstancias que estamos viviendo, en el momento histórico que estamos viviendo, necesitamos formarnos, necesitamos escuchar esta verdad, porque al fondo lo que vemos son heridas, tristeza, soledad, cuántos suicidios, cuánta gente que intenta encajar y no sabe qué le pasa, qué es este vacío, ¿no? Qué curioso ver ahora tanta gente famosa que se está convirtiendo, que está encontrando a Dios en su vida, porque en Dios encontramos la verdad. ¿Qué es esto que tan sencillo que estamos diciendo? El hombre es hombre, la mujer es mujer. Nos diferenciamos biológicamente y psicológicamente y está muy claro, ¿no? Y no se puede vivir santamente el matrimonio si no tenemos claro esta antropología esencial. Pero bueno, como Miguel y yo no somos expertos, vamos a ver qué dice la Iglesia sobre todo este tema, ¿no? Especialmente pues San Juan Pablo II con su teología del cuerpo y el catecismo de la Iglesia, que nos habla muy claramente de qué es la sexualidad y cómo podemos vivirla de una manera santa en nuestro matrimonio, en nuestra soltería o en la realidad que estemos viviendo. Porque la sexualidad no es algo solo para los matrimonios. Mira, es bastante sencillo. Para empezar, si buscas en Google o en Internet la palabra sexualidad, te puede aparecer en la Wikipedia que es como el conjunto de características biológicas y psicológicas del varón y la mujer. Hasta ahí bien. Pero la Iglesia añade lo que todos intuimos, que la sexualidad es capacidad de comunión. No es cosas que se hacen como puede entender la gente hoy día, ¿no? Hacer cosas, ¿no? Practicar el sexo, etcétera. No. Es cómo me doy y cómo acojo a la otra persona. El lenguaje en esto importa. Si digo practicar sexo, miro la técnica. Si digo abrazo conyugal, lo que miro son personas que se entregan. Cambia la palabra, cambia la mirada y lo cambia todo. Esto tiene mucho que ver con lo que hablaba San Juan Pablo II, porque hablaba de que por un lado en el origen fuimos creados para donarnos, de que hubo una herida original, refiriéndose al pecado original, en el que de alguna manera el deseo se puede torcer para usar al otro. Pero habla también de una redención, y es que la castidad no apaga, sino que integra el deseo para amar total a la otra persona, de forma total, de forma fiel y de forma fecunda. Bueno, por dejar una conclusión clara, la ecografía revela lo que ya somos, y la escena que hemos mostrado Judy y yo de los tacones, ¿no? De nuestro hijo con los tacones, con el carrito, muestra que la diferencia no es capricho, que es real y que pide educación. En la definición del diccionario es útil, pero la realidad es más rica aún. Somos más que rasgos, somos personas llamadas a un amor que se dona. Hoy preguntad en casa, pregunta a tu mujer, pregunta a tu marido,
¿Qué necesitas para sentirte cuidado esta noche? Cuando la Iglesia habla de sexualidad, no se refiere solo a algo biológico o algo instintivo como los animales. Habla de algo mucho más grande, de un lenguaje de amor inscrito por Dios en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Porque desde el principio, en el libro del Génesis, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Y lo hace varón y mujer. Esto significa que nuestra diferencia no es un error ni un obstáculo, sino un modo, una forma en que Dios quiso que nos complementáramos para poder amar pues como Él ama. Y San Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, explicó que el cuerpo humano tiene un significado esponsal. Fue creado para la entrega, para decir con todo nuestro ser, me doy a ti. La sexualidad vivida con amor verdadero se convierte en una forma de comunión, no de posesión, sino de un don, y tan grande que traemos a la vida, damos a luz a nuestros hijos de esta comunión. Y aquí está lo más hermoso, que la comunión entre el hombre y la mujer es imagen del misterio mismo de Dios, que Dios es Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no es un ser solitario, es amor en relación, amor en sí mismo. Es una eterna entrega entre tres personas divinas. El Padre se dona al Hijo, el Hijo se entrega al Padre y de ese amor brota el Espíritu Santo, que es en sí mismo otra persona. Del mismo modo, cuando un hombre y una mujer se entregan mutuamente en el amor, en el respeto, en la fidelidad, en la apertura a la vida, pues reflejan en la tierra ese amor trinitario. Y por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica una vez más: Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión de personas. Al crear al hombre y a la mujer a su imagen, los llamó al amor y a la comunión. La sexualidad afecta a todos los aspectos de la persona humana: cuerpo y alma, corazón y espíritu. Por eso la sexualidad no es solo un impulso o una necesidad, es una vocación al amor. Una llamada a salir de uno mismo para darse. Y pues su lugar natural es el matrimonio, donde el amor se hace de forma fiel, de forma libre, total y además fecunda. Cuando un esposo y una esposa se aman de verdad, cuando se entregan mutuamente, sin reservas, Dios mismo se hace presente. Su amor se vuelve sacramento, un signo visible del amor invisible de Cristo por su Iglesia. Y de esa unión puede nacer la vida, como he dicho antes, como fruto de ese amor que participa del poder creador de Dios. Vivir la sexualidad de esta manera no significa reprimirla, como nos han hecho creer tantas veces, sino que significa descubrir su sentido más alto, que fue creada para expresar amor, para construir unión y para hacer visible el amor eterno de Dios. Y muy más allá, de hecho, cuando hay comunión entre los esposos y con Dios, uno ya puede vivir el cielo aquí en la tierra. Y sin embargo, cuando estamos en desacuerdo, en descomunión, cuando sacamos a Dios de esta vida matrimonial, lo expulsamos fuera y somos nosotros los que queremos hacer nuestros planes, pues podemos vivir un verdadero infierno, hasta el punto de querer pues separarnos, de querer pues de odiarnos, ¿no? Porque falta esa comunión, falta ese pegamento que es Dios. Bueno, es que cuando no está Dios, eso es una lucha de gigantes. O sea, cuando no hay alguien por encima nuestra y los dos queremos imponernos en la familia, mal. Ahí sí que podemos convertir nuestra casa en un verdadero infierno. Por eso Dios nos trae la comunión, hace que en nuestra casa podamos degustar el cielo, sin duda. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Bueno, y seguimos con nuestras maravillosas secciones. Ahora nos toca matrimonios forofos, como esta canción que tanto nos gusta de Hakuna. De Belén, benedictinos diste, y su comunión claristas. Abrimos esta sección con nuestros queridísimos colaboradores Fran Juárez y Claudia Riquena, que hoy nos van a traer un enfoque muy concreto. Nos van a hablar del camino neocatecumenal y cómo podemos vivir nuestro matrimonio dentro de esta realidad de la Iglesia y cómo eso nos puede ayudar. Los que
que son tu primavera pentecostal, llenos de vida. Así es, querido Miguel y querida Judith, tal y como anunciábamos ya en este primer programa, vamos a conocer poquito a poco las realidades que tenemos dentro de la Iglesia, pero sobre todo cómo ayudan estas realidades a la vida matrimonial. Vamos a comenzar en este programa conociendo la realidad del camino neocatecumenal, y para ello nos acompañan Samuel Linares y María Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa de Con Alma y Cuerpo. Hola Fran, muy buenas noches. Estamos muy contentos de poder participar. Un saludo también para todos los oyentes de Radio María, y es un honor para nosotros estar aquí pues compartiendo con vosotros estos minutos. Brevemente, contadnos un poquito quiénes sois vosotros y cuál es vuestra historia. Pues sí, mira, a ver, yo me llamo Samuel, como bien has dicho, y estamos casados ya 17 años. Tenemos 5 hijos. 5 hijos aquí, 5 hijos también, otros 5 hijos en el cielo. Y bueno, vivimos nuestra fe, como has comentado, en el camino neocatecumenal. Y bueno, pues la verdad es que para nuestro matrimonio, no solo para nuestro matrimonio, ya nuestro noviazgo fue fundamental. Pero bueno, ahora si quieres te cuento más, ¿no? ¿Cómo fue? Quiero preguntarle, que me conteste María, ¿cómo fue ese momento de conoceros? A ver, nosotros nos conocimos en la parroquia de San Pablo, donde vivimos la fe. Nos conocimos a través del coro de la parroquia. Es verdad que caminábamos en la misma comunidad, pero ahí no teníamos mucho contacto, y a través del coro que cantábamos en las misas de domingos y comuniones y demás, pues ahí fue donde nos fuimos conociendo. Y bueno, pues el Señor tenía previsto para nosotros una historia, y ya desde bien jóvenes pues empezamos a salir. Yo tenía 15 años, Samuel 17, y pues desde ese 18 de abril del 99 hasta hoy, por la gracia de Dios y su misericordia, que van por delante siempre. Ella siempre se acuerda mejor de las fechas que nosotros. Es así, ¿verdad? Claro, efectivamente. Una cosa muy importante que has mencionado, ¿no? Porque muchas veces parece como que vivimos solamente la fe a nivel de un movimiento, de un itinerario de fe, como es el camino neocatecumenal, pero lo que sí es cierto es que la vida en realidad se hace universal, como la Iglesia, dentro de la parroquia, en todo lo que engloba, no solamente dentro de vuestro camino de fe. Así es. Efectivamente, nosotros somos conscientes que el Señor nos ha llamado a través del camino neocatecumenal, ¿no? A través de nuestros padres, que ahí ha sido donde nos transmitieron la fe. Pero la Iglesia es universal, la Iglesia es mucho más grande que eso. Y en cualquier rinconcito el Señor te está esperando para encontrarse contigo. Entonces, pues es una gracia también el poder ver todos los movimientos que hay, tanta juventud, las personas mayores, ¿no? Toda la Iglesia universal, en los diferentes carismas que tiene, y ver que es el Señor el que los lleva a todos y el que va por delante. Sí, una cosa que yo sí que me gustaría decir, Fran, efectivamente, como bien ha dicho María, de hecho fue en el coro parroquial, no era el coro del camino, por así decirlo, era el coro de la parroquia, donde un poco pues empezamos a conocernos. Pero sí que es verdad que una de las cosas que es preciosa dentro de lo que es la comunidad neocatecumenal es el hecho de que pues desde 13, 14 años hasta una persona de 90, pues digamos, ¿no?, que de todas las edades pues están en la misma comunidad, no se hace una diferenciación por edades, y entonces eso enriquece muchísimo a la hora de amarse, de conocer a las otras personas, porque puede estar un chaval de 15 años conociendo cómo viven matrimonio o cómo viven pues ya personas mayores, de mayor edad, y todo en torno a Jesucristo, que al final es lo que nos une dentro de la comunidad. Este programa tenemos claro que aunque la temática principal sea que hablemos de nuestros matrimonios y de la vida matrimonial, el matrimonio empieza siempre con un noviazgo, ¿no? ¿Cómo ayuda o cómo veis vosotros que ayuda el camino neocatecumenal generalmente a los jóvenes, aunque luego también pues hay no tan jóvenes, ¿no? Pero al principio sobre todo esto, ¿cómo ayuda este itinerario de fe
a estos adolescentes a poder vivir un noviazgo cristiano. Empieza, entiendo, desde ya una educación, desde un acompañamiento que no solamente se vive en la comunidad, sino luego también de forma individual, incluso con un equipo de catequistas que está al servicio de los jóvenes, con un sacerdote, con un párroco, ¿no? Y una figura que a mí me llama mucho la atención dentro del camino, que es la de los padrinos, dentro de esta forma de vivir también la pastoral de posconfirmación. Pues a ver, es verdad que el camino es este itinerario de fe, ¿no? Que tú has comentado, que al final pues no es otra cosa que poner en práctica los valores del Evangelio. Entonces, eso es válido para todas las edades, ¿no? O sea, que es un acompañamiento igualmente desde que eres un preadolescente o un adolescente hasta el último momento de tu vida, porque el Evangelio pues no cambia, es siempre el mismo, es para todos, ¿no? Como hemos dicho antes, que pues como que es universal, ¿no? Y entonces, pues, esta fe que nosotros vivimos, pues es válida para cualquier edad y para cualquier estado. Y es verdad que nosotros estamos casados y en nuestro matrimonio, pues, es una ayuda muy grande, pero lo que tú has dicho es para todo el mundo. O sea, no se hace distinción y es vivir de cara, o sea, de cara al Evangelio. Uh-huh. Y sí, como has comentado, en nuestra época es verdad que no, cuando nosotros éramos novios no existía todavía, bueno, no existía, no teníamos la pastoral de posconfirmación aquí en Murcia, pero sí que es verdad que está siendo una gran ayuda también para los chicos actualmente, que sí que ya desde hace años está en muchas parroquias de aquí de la región, de la diócesis de Cartagena. Y la verdad es que es una ayuda más que es muy importante, porque efectivamente hay unos padrinos que van acompañando a estos chicos que son muy jóvenes y que lo necesitan, porque evidentemente lo del noviazgo cristiano pues no es lo que nos suelen, ¿no?, vender en los medios de comunicación, lo que le suelen decir a los jóvenes, sino que, pues, en fin, pues mira a ver, estate con todas las chicas que puedas, con todos los chicos que puedas, ¿no? Y haz todo lo que quieras. Entonces, pues aquí precisamente pues vemos que hay otra forma de vivir, y una forma de vivir que nos hace ser más felices que lo que nos están ofreciendo pues en muchos medios de comunicación, en muchos espacios sociales. Y nada, la verdad es que, pues eso, como dice María, es una gran ayuda. Es una gran ayuda el camino para vivir el noviazgo, para vivirlo cristianamente y, por supuesto, el matrimonio, sin duda. El camino no catecumenal comienza siempre con ese primer anuncio, ¿no?, que se suele realizar en las parroquias, o de forma también excepcional en muchas ocasiones se sale incluso a las plazas, o puede que llegue a la puerta de tu casa, ¿no?, porque hay un momento en el camino en el que se evangeliza por todas las zonas cercanas a la parroquia, y en ese momento pues puedes recibir esta llamada. Se te hace una invitación a las catequesis, unas catequesis iniciales, en las que poco a poco pues va despertando, ¿no?, esta fe o este anuncio que el Señor te hace a tu vida, con una síntesis, me atrevo yo siempre a resumir, del camino, ¿no?, que es que Dios te ama con locura y da igual cómo seas tú. Ese es el punto de partida, creo yo. Ahora me corregís en algún punto si queréis añadir algo, pero yo creo que esto es la esencialidad, ¿no?, de este camino neocatecumenal. Por supuesto, con el paso del tiempo se ha visto que había también otras necesidades, como estábamos diciendo, pues los grupos de posconfirmación que no existían hace unos años, o incluso pastorales concretas para ayudar a las familias o a ayudar también pues a las personas mayores, porque es lo que va pasando, ¿no? Hace 30 años las comunidades no eran mayores, ahora ya nos encontramos con que todas las primeras comunidades de las parroquias pues son muy mayorcitos, incluso muchos de ellos ya nos acompañan desde el cielo. Y yo creo que esta es otra de las grandes riquezas, y yo creo que el hecho fundamental para vivir la vida matrimonial, por lo menos desde mi punto de vista, y quiero también que lo compartáis vosotros, ¿no?, cómo ayuda la diversidad dentro de la comunidad, que lo estaba comentando ya María, ¿no?, es decir, poder estar viviendo la fe con un joven de 14 años al mismo tiempo que con una persona mayor, a lo mejor, que se ha quedado viuda, de 75 años, y todo eso en una mezcolanza con solteros, con casados, divorciados, o yo que sé qué, ¿no?, cada uno desde la realidad de vida que tiene. Correcto, pues así es sin duda una gran ayuda. Yo recuerdo cuando comencé en una comunidad que, vamos, estaba a punto de cumplir 14 años, de hecho todavía no lo había cumplido. Y ver, y a mí incluso ya siendo tan jovencillo, ¿no?, me ayudaba porque ya habían matrimonios, incluso habían algunos matrimonios ya de cierta edad, mayorcillos.
Y me ayudaba mucho ver, pues me ha ayudado luego, ¿no? De cara al noviazgo y por supuesto de cara al matrimonio, ver cómo vivían ellos con sus dificultades, cómo el Señor les ayudaba en medio de esas dificultades, cómo se perdonaban, cómo se amaban, siempre con el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo es muy complicado, el matrimonio, pues ya lo vemos, ¿no? Las estadísticas están ahí por desgracia, ¿no? Como cada vez se rompen más matrimonios. Pero es verdad que esto ayuda muchísimo, ver esta diversidad, y esto yo creo que es fundamental. Y ver esto, como decías tú, ¿no? Que Dios te ama con locura, aunque sea como sea. ¿Por qué? Porque al final el pecado lo que nos hace es llevarnos a la tristeza, llevarnos a la muerte. Por eso, pues Dios nos dice, oye, el pecado te lleva a esto. En la iglesia se nos anuncia esto, en el camino se nos dice, el pecado te va a llevar a la muerte, ¿no? A la muerte óntica, a la muerte ontológica, a la muerte de tu ser. Y por eso, pues si pecamos, porque somos pecadores y caemos, pues rápidamente hay que confesarse, ¿no? Porque si no, no podemos estar en gracia. Pero es eso, no es cuestión de ser bueno, no es que tienes que ser bueno, si no la iglesia no te acepta, ¿no? La iglesia te ama y Jesucristo ha muerto y te quiere y ha resucitado por ti en tus pecados. Y te quiere así, pero quiere que seas feliz. Y si vives instalado en el pecado, pues no puede ser feliz, no puede ser feliz. Y ese es un poco el camino, y por eso también pues tanta gente, ¿no? Que venía alejada, que incluso no ha habido, a lo mejor ha hecho su comunión, hizo la comunión y prácticamente no había vuelto a lo mejor en muchos años a pisar una iglesia. Pues le llama la atención esto del camino, de ver el amor de Dios incondicional, el amor de Jesucristo incondicional, porque Jesucristo ha muerto por todo y ha resucitado por todo, por toda la humanidad. Y también es cierto que llegan momentos dentro del matrimonio que son más complicados, esas crisis matrimoniales o esas peleas que muchas veces se hacen intensas, ¿no? María, ¿cómo te ha ayudado a ti de forma concreta este itinerario de fe a poder solucionar, a poder salir y no mandar a Samuel a Honolulu? Ahora que hable, perdona que yo hablo mucho, pero un ejemplo claro de que el Espíritu Santo actúa es que esté todavía conmigo, porque para aguantarme a mí es muy complicado. Vale, perdona. A ver, la verdad es que la comunidad cristiana es una gran riqueza y es una gran alegría el poder compartir, ¿no? con todos los hermanos, ¿no? De la comunidad. Yo lo que veo a mí me ayuda en el matrimonio, porque veo que la iglesia tiene una riqueza muy grande, porque la pedagogía que tiene la iglesia es muy rica, y veo que en el camino esto pues me ayuda a comprenderla, porque yo por mí misma yo no puedo interpretar el Evangelio. Entonces veo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis está reflejada mi vida y está reflejado mi matrimonio. Y ahí yo necesito una ayuda para poder dar luz a lo que significa eso realmente en mi vida, ¿no? Porque hay a lo mejor palabras que son muy, pues no sé, como la carta de San Pablo cuando dice las mujeres que se sometan a los maridos. Esto pues crea un sarpullido, ¿no? En la sociedad, pero es que no es así. No es como literalmente no es un sometimiento, ni porque el hombre sea más que la mujer, ni mucho menos, ¿no? Si continuamos leyendo, ¿no? Pues dice, a los maridos les dice que amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia y es dando la vida por ellas. O sea que es una riqueza muy grande, ¿no? Y yo veo que el camino, pues a través de los catequistas, de la palabra, del escrutar la Biblia, el contacto, ¿no? Bastante frecuente con la palabra de Dios, pues veo que encuentro el significado, que me ayudan esos catequistas, que tengo esa palabra, que me parten la palabra, que me explican, ¿no? lo que significa. Pero no se queda ahí en una teoría. Y ahí va la riqueza que yo veo en la comunidad. Es una vivencia. Aparte de que tú lo puedas entender o medio entender con tu cabeza, es que con tu inteligencia, es que lo ves en los hermanos de la comunidad cuando muchas veces en ti no lo ves. Y entonces esa diversidad que hay de matrimonios o de solteros o de un sacerdote, si tienes la suerte de que tengas en la comunidad, o una hermana religiosa, pues ves que cómo Dios actúa en ellos y cómo esos valores del Evangelio, que tú a lo mejor en ese momento no los ves, o en un momento de crisis, como dices, que estás en el matrimonio porque no te entiendes, ves otros matrimonios que han salido de eso y que Dios ha sido garante y ha ido por delante. Entonces, pues ahí es donde yo veo, ¿no? la gran ayuda.
yo veo que mi vida entera está, ya digo, ¿no? Si yo abro una palabra en la Biblia, yo en todos los pasajes que voy leyendo, de alguna manera o de otra, yo me veo reflejada y veo mi matrimonio muchas veces. Y entonces veo que la comunidad, el camino, me ayuda a interpretar esos momentos. Muchas veces, pues, a saber que en ese momento tengo que pedir perdón, o que me tengo que humillar, o tengo que cerrar el pico, o darle a Samuel el lugar que le corresponde como padre o como esposo. Por eso, si queréis conocer un poquito más de cerca en qué consiste el camino no catecumenal y cómo puede ayudar a todos los matrimonios, cómo puede ayudar de forma concreta a tu matrimonio, querido oyente, si nos estáis escuchando, pues es tan sencillo como preguntar en tu parroquia. Seguro que hay alguna forma de vivirlo en un lugar muy cercano a ti. Y vamos a seguir conociendo a lo largo de todos los programas muchas más realidades, porque otra cosa no sé, pero la Iglesia es riquísima en carismas y riquísima en oportunidades para poder acercarnos a Cristo. Por eso el camino poco a poco, Kiko Argüello lo resumiría muy bien en este icono precioso que tiene de la Virgen María con el niño, ¿no? Que dice: hay que hacer comunidades cristianas que vivan como la Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza. Este es el proceso del camino no catecumenal que va construyendo poco a poco la vida de los cristianos que quieren llegar a Cristo. Esos son los cristianos, no los que son buenecitos, sino los que se caen y se levantan. Y ahí es donde la Iglesia, por medio de este camino, de una forma más concreta, pues te ayuda en cada momento de cada caída. Querido Samuel Linares, querida María, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir vuestro testimonio, aunque haya sido express, porque esta sección va a ser así, pero yo creo que ha sido de gran riqueza para todos nosotros y por supuesto también para nuestros oyentes. Gracias a vosotros. Gracias, Fran, muchas gracias. Un abrazo para todos los oyentes. Hasta luego. Os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, decidle que muero de amor. Os conjuro. Muchas gracias, querido Fran, querida Claudia. Gracias por traernos hoy esta realidad de la Iglesia, por acompañarnos esta noche en este programa. Bueno, después de tanto hablar, vamos a dejar un breve descanso con esta canción que se titula La differenza tra me e te de Tiziano Ferro. Creo que lo he pronunciado un poco a mi manera, con ese italiano. Pues la canción, La diferencia entre tú y yo, del cantante Tiziano Ferro, habla de una relación marcada por la contradicción de dos personas que se quieren, pero que no logran entenderse del todo. Un tema que ya nos suena a todos bastante, ¿verdad? El tema que Tiziano canta sobre la diferencia de carácter, la forma de amar, de prioridades, pero también habla sobre la persistencia del cariño a pesar de esas diferencias. Como vienen siendo todos nuestros matrimonios, todo lo que contra lo que luchamos, ¿no? Dos personas distintas remando siempre, intentando remar siempre en la misma dirección. Porque amar no significa ser iguales, sino aprender a convivir con la diferencia. Algo tan difícil que solo podemos hacer con Dios. La diferencia entre tú y yo, nunca he llegado a comprenderla realmente. Porque tú y yo sabemos cómo hacernos daño sin quererlo. Porque tú y yo somos polos opuestos. Yo soy desordenado, soy un niño encarcelado. Le temo a mi pasado y a tu pasado, y tú no. Tú y yo, elemental. Pero qué difícil es mi vida, y volveré a perder el sueño. No encontraré el enigma eterno, la diferencia entre tú y yo. Si me preguntas cómo estoy, tu risa pagará a mí.
lucha interna consumirá la duda, la tortura. Me darás respuesta a todos mis por qué. La diferencia entre tú y yo. Tú cómo estás bien, yo cómo estoy, va. Tú y yo. Uno se ríe de sí mismo, el otro llora lo que no es. Pienso que es un error, Yo no tengo más que 2 o 3 amigos en la vida. ¿Tú crees que todo el mundo va a curarte las heridas? Tú y yo, tan absurdo, que quiero desaparecer. Es mi vida y volveré a perder el sueño. No encontraré el enigma eterno, la diferencia entre tú y yo. Si me preguntas cómo estoy, tu risa apagará mi lucha interna, consumirá la duda, la tortura. Me darás respuesta a todos mis porqués. Y sé que en mi mente hay un desorden de preguntas, de inseguridad inútil y absurda. Tú lo sabes bien. Asomándome a la vida, me diera cuenta que no hay más melancolía, volvería por ti. Si me preguntas cómo estoy, tu risa apagará mi lucha interna, consumirá la duda, la tortura. Me darás respuesta a todos mis porqués. La diferencia entre tú y yo. Tú cómo estás bien, yo cómo estoy, va. Tú y yo. Uno se ríe de sí mismo, el otro llora lo que no es. Y pienso ser hermosísimo. Pienso ser hermosísimo. Seguimos en el programa con Alma y Cuerpo. Os recordamos que podéis participar, podéis contarnos vuestras experiencias, vuestras dudas al correo electrónico con almaycuerpo@radiomaria.es y en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, con Alma y Cuerpo. Venga, animaros, que estamos deseando escucharos y tenemos también mucho que aprender de vosotros, de vuestras experiencias, estoy totalmente segura. Bueno, ya vamos llegando al final de este programa con nuestra última y cuarta sección, Noche para dos, que os recordamos, pues van a ser consejos, recomendaciones para que no descuidemos este sacramento que es tan importante, que es el matrimonio, porque está bien trabajar, cuidar de los niños, la casa, son muchas las tareas y las obligaciones que en el día a día pues ocupan nuestra cabeza, pero se nos olvida lo importante que es cuidar el matrimonio. Y es que todos hicimos esa promesa el día que nos casamos, ¿no? Cuidar del matrimonio. Y por eso hemos añadido esta sección, porque creemos que es muy importante que sea la manera que cada uno podamos en nuestras circunstancias. No todos vamos a poder hacer un viaje de una semana o vamos a poder hacer incluso una escapada de noche, ¿no? Porque a lo mejor pues hay papás que tienen bebés muy pequeñitos en casa, recién nacidos. Pero saber encontrar dentro de nuestras circunstancias ese momento de desconexión. Desconectar de toda esa larga lista de tareas, de todo ese cansancio y poder cuidarnos. Ya sea pues con un descanso, con una buena película o pues con miles y miles de opciones que nosotros pues vamos a ir mostrando a lo largo de estos programas. Nosotros hace poquito pues hicimos una escapada. Yo creo que hacía ya bastante tiempo que no nos escapábamos una noche los dos solos, sin bebés, sin niños, pues tuvimos esa pequeña oportunidad, ¿no?
Pero como es verdad que tenemos niños muy pequeñitos en casa, tampoco podíamos hacer un viaje muy grande, una escapada muy larga, y supongo que a muchos de vosotros os pasará igual. Y entonces la verdad es que fue toda una sorpresa por parte de Miguel, él se le ocurrió y fue fantástico porque fue una escapada express. Nos fuimos una tarde y esa mañana a la hora de comer ya estábamos de vuelta, pero para mí fue, recargar las pilas, fue maravilloso. Bueno, Miguel, ya que fuiste tú el que lo planeó, cuenta un poco cómo se te ocurrió, cuál fue exactamente el plan que hicimos. Sí, bueno, es que a Judith y a mí nos gusta mucho la naturaleza y en vista de que, bueno, ella y yo nos llevamos una semana de vida, realmente. Mi cumpleaños y a la siguiente semana, los 7 días es su cumpleaños. Pues bueno, se me ocurrió regalarle esta experiencia se llama glamping, ya porque la conocía, porque ella ya me había hablado, ¿no?, de eso. Y me resultó muy curioso, ¿no? Está a una hora de Murcia, en el sitio al que fuimos concretamente a Caravaca de la Cruz. Y básicamente era una noche pues en una especie de habitación, una especie de cabaña, una parcela privada, ¿no?, con la cabaña era así un poco moderna y tal, tenía una cristalera para ver las estrellas desde la cama. También, bueno, afuera tenía para hacer una hoguera y también tenía, bueno, su jacuzzi nórdico, lo llamaban, ¿no? Incluso tiene su propio proyector, ¿no?, para ver una película y tal. Así que la verdad es que fue una experiencia muy, muy agradable. No llegamos a estar 24 horas fuera de casa. Yo creo que llegamos ahí a las 6 de la tarde, nos fuimos a las 12 de la mañana o algo así. Pero nos sirvió muchísimo, muchísimo para desconectar. Lo mejor de esta escapada fue que nosotros, como tenemos niños tan pequeños, pues no tuvimos que dejarlos demasiado tiempo. Y luego otra cosa que me encantó fue que siempre cuando hacemos escapadas parece que la obsesión de visitar la ciudad, de visitar los monumentos, de que tenemos que aprovechar el tiempo, que tenemos que hacer 1000 cosas. Pero al irnos así a un sitio rural, simplemente a estar, porque simplemente hicimos eso, la gente dice, ¿qué hiciste? Pues estuvimos, pero fue maravilloso porque después de 5 años casados pudimos reencontrarnos. O sea, yo decía a Miguel, pero ¿cuál es tu comida favorita? Porque claro, nosotros nos conocimos con 18 años, nos casamos con 23. Y yo digo, claro, la Judith de 18, 23 años, a la que le gustaba cierto tipo de comida, no es la Judith de hoy, con sus 29 años, sus 4 hijos. Y entonces cosas tan básicas y tan sencillas en las que nos habíamos perdido en el día a día, en el quehacer de las cosas, y no sabíamos ni cosas tan básicas de los dos, ¿no? Entonces fue pues enternecedor, tuvimos momentos de risa, el poder estar hablando de eso, de cosas, porque pusimos esa pequeña ley, ¿no? No vamos a hablar de cosas que tenemos que hacer, no vamos a hablar de niños, vamos a hablar de nosotros. Y para mí fue un reencontrarme pues con la persona con la que me había enamorado, con la que me había casado, porque a veces pues nos vemos en esa locura de tareas, ¿no? Pero bueno, aparte de esta recomendación, también queremos ahondar un poco más en la fe, en lo profundo, porque como hemos dicho, sin Dios esto no es posible. Y no solo hay que cuidar la relación en pareja, física y psicológicamente, sino también de forma espiritual, desde la fe. Y bueno, gracias a Dios, hoy en día la Iglesia se está modernizando y nos está dando muchísimas alternativas. Y hoy pues vamos a hablar, pues, hay desde los planes más sencillos hasta los más complejos. ¿Qué vamos a recomendar hoy, Miguel? Bueno, un plan, la verdad es que muy económico. No hace falta tener la cartera llena. Vamos, que simplemente coger y dar un paseo con tu marido, con tu mujer, ir a visitar, pues, al Santísimo, ir a visitar al Señor, ponerse de rodillas frente al Santísimo, rezar juntos un rato, y ahí, bueno, a lo mejor se pueden pactar unas preguntas, ¿no? En plan, de reflexionar, ¿no? Como podría ser, ¿qué sacrificios ha hecho por mí? Lo mismo puede reflexionar ella también. Y yo eso lo he llegado a hacer con Judy, ¿no? Y me ha abierto los ojos. Me ha abierto los ojos para poder quererla, ¿no? Para poder darle gracias, para poder pedirle perdón también. Y es algo muy sencillo. Después, hombre, yo recomendaría 100% después tomarse algo, claro. Por supuesto, al final la motivación de tomarse un café, una cerveza juntos siempre es lo mejor.
Pero recapitulamos. Como ha dicho Miguel, ir al Santísimo juntos, si es posible, pues también podemos, si tenéis un guía espiritual, un sacerdote, pues hablar con él, porque también nos puede dar algunas buenas pautas, directrices, porque a lo mejor no todos sabemos, muchas veces estamos perdidos, ¿no? Pero yo os recomendaría eso, algo tan sencillo como poneros delante del Santísimo, hacer una oración al Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo llegue a vosotros, que os dé esa luz que necesitáis. Y luego, como ha dicho Miguel, simplemente no tiene que ser nada complejo. Reflexionar, pensar en cómo lo estoy haciendo, qué puedo mejorar. Y como esto que se ha puesto ahora de moda, ¿no? Que yo veo mucha gente en Instagram, en YouTube, que habla del cuaderno del agradecimiento, el cuaderno de no sé qué. Y dan tips en plan, pues agradece algo, pide perdón por algo y piensa en algo que podría mejorar. Pues yo concretaría en esos 3 puntos. Ir al Santísimo y pensar en esos 3 puntos brevemente y luego, pues a la salida, hablar de eso. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the... Y como dijimos, cada programa lo cerraremos con una oración para matrimonios. La oración que vamos a rezar esta noche viene de San Juan Pablo II. Oremos. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Padre que eres amor y vida, haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta, por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer, y mediante el Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones que siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por la que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos, por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Por Cristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Been a long time coming since I seen your face. I've been everywhere and back, trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool, it's been on the run. Heart still beating, but it's not working. It's like $1 million phone that you just... Bueno, Judy, pues vamos a dejarlo aquí. Ya quien quiera seguir escuchando ideas, pues que vuelva a escucharnos dentro de 4 jueves, el 27 de noviembre. Volveremos a estar aquí a las 9 de la noche con todos vosotros. Bueno, y a la puerta de todos los santos, que celebraremos el día 1 de noviembre, pues como dicen, la santidad es amar en serio. Y quiero recordar, como decía San José María, que santos no solo son los sacerdotes o las consagradas, las monjas de clausura, sino que santos podemos ser todos, y especialmente en el matrimonio tenemos una gran oportunidad de amar al otro, de donarnos al otro y de santificarnos y llegar juntos al cielo. Bueno, ya ha sido un placer disfrutar de este rato con vosotros, de esta noche, pero bueno, ya oigo niños llorar, así que me voy corriendo que aunque me encanta hacer este programa con vosotros, sigo siendo madre. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós. Adiós.
con alma y cuerpo, creciendo juntos en el amor. Con Judith Valera, Miguel del Pozo y equipo.